¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se ha puesto en tu contra? ¿Que tus propios sueños, aquello que más anhelas, parecen ser la causa de tu desgracia? Esta no es solo una historia de envidia y traición. Es la crónica de cómo el dolor se convierte en propósito. Hoy recorreremos la vida de José, el hijo amado de Jacob. Viajaremos desde las cálidas tierras de Canaán, pasando por la oscuridad de una cisterna vacía, hasta las celdas frías de Egipto y el brillo del trono del faraón. Veremos cómo Dios utiliza los capítulos más oscuros de nuestra vida para escribir un final que ni siquiera podemos imaginar. Todo comenzó en el valle de Hebrón. Jacob, ahora llamado Israel, tenía 12 hijos, pero su corazón pertenecía a uno solo: José, el primer hijo de su amada Raquel, quien había muerto años atrás. No era solo un amor de padre, era un favoritismo público. Jacob le regaló una túnica de diversos colores, una prenda que en la antigüedad no era para trabajar, sino para alguien de rango, un supervisor o un príncipe. Para sus 10 hermanos mayores, esa túnica era un insulto diario, un recordatorio de que ellos eran los peones, y José era el heredero del corazón del padre. Pero el conflicto real no vino de la túnica, sino de lo que había dentro de la mente de José. Dios comenzó a hablarle a través de sueños. Con una inocencia que rozaba la imprudencia, José les dijo: «Escuchen este sueño. Estábamos atando manojos en el campo, y mi manojo se levantaba, y los suyos se inclinaban ante el mío». Sus hermanos lo odiaron aún más. Poco después, José volvió a soñar. Esta vez, incluso su padre Jacob lo reprendió. «Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». La envidia es un veneno que se cocina a fuego lento. Y en el corazón de los hijos de Jacob, el veneno estaba listo para desbordarse. Detente un momento y piensa: ¿cuántas veces el favor de Dios sobre otros ha despertado envidia en nosotros? Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que pastoreaban el ganado lejos de casa. Al verlo venir a lo lejos, la oscuridad en los corazones de sus hermanos finalmente estalló. «Ahí viene el soñador», dijeron entre dientes. El plan original era el asesinato. Querían matarlo y decir que una mala bestia lo había devorado para ver qué sería de sus sueños. Solo Rubén, el hermano mayor, intentó salvarlo sugiriendo que lo arrojaran vivo a una cisterna vacía, pensando en rescatarlo más tarde. Imaginen el terror de un joven de apenas 17 años, siendo despojado violentamente de su túnica, el símbolo de su identidad, y arrojado a un pozo oscuro y profundo. No había agua, solo soledad, y el eco de las risas de sus hermanos mientras se sentaban a comer justo al borde del pozo. La providencia de Dios se mueve en los momentos más extraños. Mientras comían, vieron una caravana de ismaelitas que iba hacia Egipto. Judá propuso un negocio. «¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo. Por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo herido, José fue entregado». Mientras él caminaba encadenado hacia lo desconocido, sus hermanos manchaban su túnica con sangre de cabrito para engañar a su padre. Jacob lloró desconsoladamente, pensando que su hijo estaba muerto, sin saber que el viaje de José apenas comenzaba. José llegó a Egipto, un mundo de dioses extraños, un idioma desconocido y un calor sofocante. Fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aquí aprendemos la primera gran lección. El lugar donde estás no define quién eres, sino quién está contigo. La Biblia dice: «Pero Jehová estaba con José». José prosperó y se convirtió en el administrador de todo. Pero la prueba de carácter no viene solo en la escasez, sino en el éxito. La esposa de Potifar, atraída por la postura de José, intentó seducirlo día tras día.
La respuesta de José es un estándar de santidad. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Al ser rechazado, ella mintió y lo acusó de intento de violación. José, el hombre que hizo lo correcto, terminó nuevamente en el lugar más bajo, la cárcel. Incluso en la cárcel, José no se hundió en la autocompasión. Empezó a servir a otros presos. Allí conoció al copero y al panadero del faraón, quienes tuvieron sueños extraños. José, con la sabiduría de Dios, les interpretó el futuro. El copero sería restaurado y el panadero ejecutado. José solo le pidió un favor al copero. Acuérdate de mí cuando estés bien. Pero el copero se olvidó. 2 años enteros pasaron en el silencio de una celda. ¿Te imaginas? 2 años de silencio absoluto de Dios y de los hombres. El silencio no es ausencia, es preparación. Entonces el faraón tuvo un sueño que nadie podía descifrar. Vacas gordas devoradas por vacas flacas. El copero recordó a José. El joven hebreo fue sacado a toda prisa, afeitado y vestido. Se paró ante el monarca más poderoso del mundo y dijo humildemente: «No está en mí. Dios dará respuesta de paz al faraón». José explicó que venían 7 años de abundancia, seguidos por 7 de hambruna mortal. Faraón, viendo el Espíritu de Dios en él, lo nombró gobernador de todo Egipto. A los 30 años, el que fue esclavo y preso, era ahora el segundo al mando de la nación más rica de la tierra. La hambruna llegó, y los hermanos de José viajaron a Egipto buscando comida. Allí estaban, postrándose ante el gobernador, cumpliendo el sueño de hace 20 años sin saberlo. José los reconoció, pero ellos no a él. Los puso a prueba para ver si sus corazones habían cambiado, y cuando vio que estaban dispuestos a sacrificarse por su hermano menor Benjamín, José ya no pudo más. Llorando a gritos, reveló su identidad. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». El terror invadió a los hermanos, pero José les dio la lección de perdón más grande de la historia. «No se angustien por haberme vendido. Dios me envió delante de ustedes para preservarles la vida. Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo transformó en bien». Jacob y José se reencontraron en un abrazo que borró décadas de dolor. La familia fue restaurada y preservada en Egipto. La vida de José nos enseña que el camino al palacio a veces pasa por el pozo y la cárcel. Si hoy te sientes en un momento de oscuridad, recuerda que Dios está trabajando en tu carácter. José perdonó porque entendió que su historia no era sobre él, sino sobre un plan más grande. ¿A quién necesitas perdonar tú hoy para ser libre? Confía en que lo que hoy parece un desastre, mañana será tu testimonio de victoria.